La costanera de las termas de Río Hondo ya tiene nombre. Se le instituyó el nombre Dr. Raúl Alfonsín. Por supuesto, se realizó un emotivo acto y nosotros acá te compartimos las imágenes. Se fue un demócrata moral, un estadista de la palabra amena, un defensor de los derechos del hombre, un defensor de los principios democráticos, de la paz y de la libertad. El agravio y los rencores nunca fueron sus aliados. Tenía adversarios y no enemigos. Alfonsín falleció de un cáncer de pulmón en su departamento donde siempre vivió. Nunca cambió de vida y esto es una de las enseñanzas que nos dejan a muchos de los políticos, ya que salió de su departamento para asumir la presidencia en el año 1983 y volvió a su departamento y no tuvo otros bienes que no sean los que con su vida, con su trabajo, con su desempeño los logró. Esto es una enseñanza de honestidad y de austeridad republicana que siempre nos han dejado nuestros próceres radicales. Logró muchísimos condecoraciones a nivel internacional y está bien, como muy bien lo decían, la condecoración del Príncipe de Asturias, y firmó ese convenio en un momento muy difícil cuando casi nos enfrentábamos Chile y Argentina, como así también tuvo el valor, porque tal vez de ustedes muchos son jóvenes los que se encuentran aquí, pero no sabían el momento tan difícil, de tanta crispación, de tanto nerviosismo en el que asumió Alfonsín, y así les hizo un juicio a las juntas, a ese tremendo y de lamentable proceso que le dijeron de reorganización nacional, que nos dejó llenos de sangre a muchos de los argentinos y desaparecidos. Y él tuvo el coto y el valor de ponerle fin a esta situación que gracias a hoy no se ha todavía burlado ni roto los principios constitucionales. Porque cumplir una función pública es una circunstancia de la vida. Cumplir una función pública es en un determinado momento, pero dirigente y militante se es las 24 horas y los 365 días del año, y por eso quiero reivindicar a la militancia en este día de homenaje y de recuerdos que nos trae Raúl Alfonsín, un hombre, como lo expresaban recién, honesto, con una capacidad de gestión insoslayable, pero sobre todas las cosas con una capacidad de diálogo y consenso que casi ningún político y estadista en la Argentina lo tuvo, como lo fue Raúl Alfonsín. Esa capacidad de tolerancia por el que piensa distinto, por el que piensa diferente. Y me enorgullece formar parte de esta inauguración y que el intendente de nuestra ciudad, un hombre del radicalismo, un dirigente, haya tenido la buena voluntad de hacerle este reconocimiento al padre de la democracia, esas banderas de Raúl Alfonsín de la igualdad, de la libertad, de la igualdad de condiciones, de creer que los sueños son posibles con esfuerzo, con trabajo, con solidaridad, y que hoy esas banderas hace 10 años son levantadas por quien gobierna la provincia de Santiago del Estero, que es Gerardo Zamora, que es un ejemplo de militancia y un ejemplo de dirigente en estos últimos tiempos en nuestra provincia. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes y ojalá podamos seguir sembrando todo ese legado que nos dejó Raúl Alfonsín para seguir construyendo un país más igual, más solidario para todos los argentinos. Quiero en pocas palabras expresar de que conmemorar, recordar, rendir este homenaje es asumir el compromiso de tratar de cumplir con el legado que nos dejó Raúl Alfonsín. Como seres humanos tenemos fortalezas y debilidades. Nuestro país, como gran parte de la humanidad, atraviesa crisis profundas de convivencia social. Y es ahí
en donde no solo tenemos que decir o pensar en lo que nos gusta o queremos individualmente, sino tenemos que darnos vuelta y ver la historia y rescatar de la historia los comportamientos. Nuestra historia es muy rica, abonada por vivencias de políticos de distintos partidos. Pero en este momento debemos decir qué falta que nos hace a todos volver sobre el legado de Alem, de Irigoyen, de Arturo Illia, de Raúl Alfonsín. Sin duda que hay también muchos políticos que nos dejaron su ejemplo. Pero en las prácticas y en las cualidades y en las actitudes democráticas y republicanas encontramos en estos hombres un ejemplo claro de cuál debe ser nuestro comportamiento. Por eso brevemente lo que debemos hacer, en mi opinión, y lo hago personalmente, es en nombre de la memoria de este gran hombre que ya trascendió la Unión Cívica Radical y pasó a enriquecer el altar de la patria, que es un prohombre de todos los argentinos, es renovar el compromiso de trabajar teniendo en cuenta estos valores. Hoy tenemos la gratísima oportunidad de rendir homenaje a uno de los hombres más importantes que ha dado este siglo a la política internacional. Porque don Raúl Alfonsín, como decía hace un momento Raúl, fue un hombre que comenzó su trabajo, su tarea dentro de la militancia en el partido, en nuestro partido, la Unión Cívica Radical, pero a través de su trayectoria y de la riqueza de sus proyectos y de sus valores fundamentalmente, trascendió los límites de nuestro partido para ser un hombre de todos los argentinos. Este día para mí, que en su momento me causó una enorme tristeza, es un momento de enorme alegría, porque este hombre que tuvo que sufrir a veces hacia las postrimerías de su gobierno, las críticas de muchos, de propios y extraños, hoy tiene la reivindicación no solo del pueblo de la nación argentina, sino también la reivindicación del mundo entero. Por eso, muchísimas gracias. Hoy agradezco a quienes organizaron este acto y a quienes me dieron la oportunidad de hablar, y bienvenido todos los santiagueños, todos los argentinos, a homenajear a este hombre que seguramente va a seguir siendo el ejemplo de la mayoría o de todos los políticos de nuestro país. Indudablemente que cuando don Raúl asume el gobierno, asume en momentos muy difíciles, porque se terminaba con una de las páginas más negras de la historia. Páginas que dejó destrozado a familias y el corazón de muchos argentinos. Y él empezó a hablar de democracia. Él interpretó ese abrazo de Perón con Balbín, cuando decía que teníamos que estar todos unidos. Puede haber diferencias políticas, pero el objetivo es único: pensar en este gran país que tenemos los argentinos. Así fue hablando de democracia. Y recuerdo frases que creo que han quedado grabadas en el corazón de muchos. Cuando decía siempre que con la democracia se vive. Y es verdad, porque el ciudadano puede manifestar libremente cuando no hay parámetros que lo obligan a hacer lo que uno quiere. Con la democracia se come. Y es verdad, porque con la democracia se genera el verdadero trabajo para todos los argentinos, cuando no hay especulaciones mezquinas de muchos de los políticos. Se vive, se come, se educa. También la educación no tiene que ser dirigida, tiene que ser amplia y llegar en la mejor forma al ciudadano.
De esa forma vamos a crecer. Y otro tema importante, así como tuvo la valentía, como mencionó Carlitos Olivera, de juzgar a los militares en un momento difícil, porque no es lo mismo ahora después de 32 años. En ese momento había que tener las agallas para juzgar a los militares, que desprestigiaron al país, no solo a la clase militar, sino a todo el pueblo argentino. El legado de don Raúl Alfonsín, con los conceptos de democracia, realmente es una enciclopedia de lo que es el respeto por el ciudadano, el amor por el país. Y como lo han mencionado los que hablaron antes, se retiró del gobierno y siguió viviendo modestamente, con el ejemplo que tiene que servir a todos los políticos de la Argentina, como ese ejemplo también de don Arturo Illia y muchos otros que pasaron por la función pública en nuestro país. Que este ejemplo esté siempre permanente en el corazón de todos los argentinos, porque una patria se construye con el esfuerzo de todos. Podemos discutir, pero el objetivo fundamental, cómo hacemos lo mejor para el crecimiento de nuestro país.